Noticentro 1, CMI. Colombia llegó a 71.183 contagiados con coronavirus. 73 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Alerta en Bogotá por ocupación de unidades de cuidados intensivos. Están al borde de su máxima capacidad. Autoridades intervinieron centenares de fiestas en Bogotá, Cali y Barranquilla en plena cuarentena. Ya están tirando botellas. En Cali fue necesario el ESMAD de la policía para acabar una rumba con más de 500 invitados. El presidente Duque notificó esta noche que tendremos amor y amistad, Halloween y Navidad con coronavirus. Violento Día del Padre. 6 personas fueron asesinadas en Bogotá. La policía atendió más de 3.400 riñas. Primer senador contagiado con coronavirus. El conservador Laureano Acuña confirma que es portador del virus. Comerciantes proponen cambios para el próximo día sin IVA, el viernes 3 de julio. Ofensiva de Venezuela contra captura del empresario Alex Saab. Gobierno de Caracas se la juega por su liberación. Nicolás Maduro dice sí a una posible reunión con Trump. Y Trump advierte que solo hablaría, pero de la salida de Maduro. Con Luisa Tobo. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Desde esta noche hay alarma especial en Bogotá por la ocupación de casi el 70% de las camas de las unidades de cuidados intensivos. En este momento ya hay 34 hospitales que registran sus camas ocupadas por pacientes con COVID-19. Sigue creciendo la ocupación de las camas de cuidados intensivos en Bogotá. El 68.6% de las UCI están con pacientes COVID, es decir, que la capital está a tan solo 5 puntos de llegar a alerta roja y un posible confinamiento total. Medimos esta capacidad 2 veces al día para tomar las mejores decisiones. De las 771 UCI disponibles, 529 están ocupadas. Este mapa refleja la situación. Cada punto rojo, en total 33, es un hospital con sus camas al tope. En este momento, la Secretaría Distrital está habilitando todas las UCI, todos los respiradores con que cuenta Bogotá, de suerte que todos estén disponibles para la ciudadanía. Con la llegada de los 130 respiradores entregados por el Gobierno Nacional, el distrito confía en aplazar en el tiempo la ocupación. En Twitter, la alcaldesa Claudia López dijo que hoy se empezaron a instalar los nuevos ventiladores y que estarán listos el próximo miércoles. Además, reveló que Bogotá, a través del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación, está tomando muestras de pacientes COVID recuperados para donar el plasma a estudios y tratamientos contra el virus. Precisamente nos atiende a esta hora el médico Luis Jorge Hernández, quien asesora a la alcaldía de Bogotá en todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué va a pasar si sigue la tendencia con el número de contagios y si la ocupación de las UCI llega al 75%? Sí, Luisa, buenas noches. El porcentaje ocupacional de las camas UCI ha seguido aumentando. Hoy está en el 68%. Si ha fijado un nivel crítico del 70%, van a seguir aumentando. Esto es grave. Claro, doctor, pero hablemos de las fechas. ¿Cuándo se estima que el sistema llegaría a esa ocupación del 75%? Sí, Luisa, llegar a la 75% va a ser muy rápido, estamos en 68, puede ser en 3, 4, 5 días, se sigue la tendencia. Hasta hace 2 semanas estábamos casi en el 35, 50%, hemos ya saltado casi 68, 69%. Llegaron nuevas 120 camas UCI o ventiladores UCI a Bogotá que se han incorporado al sistema. Sin embargo, la situación sigue siendo de alerta, entonces hay que evitar, por un lado, que la gente llegue a la UCI y disponer de más camas UCI también. Finalmente, doctor Hernández, ¿cuándo empezará a verse reflejado ese posible contagio generado por las aglomeraciones que vimos el viernes pasado durante el día sin IVA? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Sí, Luisa, recordemos que este virus le gustan mucho las aglomeraciones de gente. Se transmite muy fácil por contacto, por gotas de persona a persona. Cualquier aglomeración, como lo que hubo el día sin IVA, es un riesgo y podemos ver los efectos 7 a 14 días después. Por eso, con un porcentaje ocupacional del 70% ya a UCI
que estamos muy cerca de lograrlo en las próximas horas. Hay que hacer medidas de evitar que la gente llegue a la UCI y reforzar todo lo que es cuarentena, reforzar distancia social. Y segundo, disponer de más unidades de cuidado intensivo. Deberíamos tener 2.000 a esta fecha, solo tenemos 774 más las 120 que ya llegaron. Pues doctor Jorge Luis Hernández, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche. Seguimos con más noticias porque a nivel nacional no cesa el crecimiento de la curva epidemiológica a causa de los nuevos contagios. El país ya suma más de 71.000 casos confirmados. El reporte de hoy del Ministerio de Salud da cuenta de 2.531 nuevos casos y 73 fallecidos en las últimas 24 horas. Fallecidos. El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 73 nuevos fallecidos por el contagio del coronavirus COVID-19. A la fecha han muerto en el país 2.310 colombianos por este virus. Contagiados. En 24 horas el Gobierno Nacional también confirma que 2.531 personas se contagiaron del COVID-19. Durante la pandemia en Colombia se han contagiado 71.183 personas, de las cuales 39.786 están activas. En su mayoría los nuevos contagios se presentaron en Bogotá con 833 nuevos casos, en el Atlántico con 750 nuevos casos, de los cuales 334 se presentaron en la ciudad de Barranquilla. El dato del día. La ciudad capital del país, Bogotá, sigue siendo la más afectada por el COVID-19. A la fecha, 21.541 personas se han contagiado. El departamento del Atlántico es el más afectado con 16.229 casos activos, Valle del Cauca con 7.660, Bolívar con 7.067 y el Amazonas con 2.204 contagiados. Hoy se procesaron 16.015 pruebas. Recuperados. Con otros 1.608 recuperados, la cifra total llegó a los 28.968. Hoy el presidente Iván Duque advirtió que el coronavirus estará presente más tiempo de lo estimado. A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que habrá medidas más contundentes contra quienes realicen fiestas violando las normas de distanciamiento social. En su habitual intervención de las tardes en cadena de radio y televisión, el presidente Iván Duque anunció que el coronavirus estará presente en el país más tiempo de lo estimado inicialmente. Incluso habló de un día del amor y la amistad y de una Navidad sin pachangas, pero con coronavirus. Vamos a tener un día del amor y la amistad con coronavirus, vamos a tener Halloween con coronavirus, vamos a tener Navidad con coronavirus y por lo tanto es nuestra disciplina. No es solamente las medidas que nosotros tomemos a través del gobierno nacional, los gobernantes locales, es nuestra disciplina la que va a marcar la pauta de cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas y claramente quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. En el mismo espacio televisivo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió también que si se disparan los contagios y la comunidad no se autoprotege y acata los protocolos de bioseguridad, las autoridades de salud pensarían en medidas más drásticas. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real. En esto todos debemos participar por el bienestar de nuestra comunidad. Al responder inquietudes relacionadas con las aglomeraciones que se presentaron en el día sin IVA el pasado viernes, el presidente Duque afirmó que se está revisando cómo se va a llevar a cabo las nuevas jornadas que están pendientes. Y en ciudades como Cali la situación es especialmente complicada. De hecho, este fin de semana la policía tuvo que utilizar el SMAT para disolver una fiesta con más de 500 invitados, entre los que había niños y ancianos. Fiestas como estas fueron desactivadas en Cali durante el fin de semana. Según el reporte de las autoridades, hubo 220 reuniones sociales pese a las medidas restrictivas como el toque de queda y la ley seca, así como 1.200 riñas junto a 2.020 llamados a la línea 123 por alteración a la tranquilidad. Pese a que durante el fin de semana se intervinieron más de 200 fiestas en la ciudad de Cali y se conocieron otros hechos relacionados con riñas, violencia intrafamiliar, sonidos a alto volumen, la actuación policial a partir de la estrategia Caravanas por la Vida logró contener no solo la indisciplina social, sino también los hechos de violencia, teniendo en cuenta que tan solo se presentó un homicidio para el Día del Padre.
Una rumba en el barrio El Lido, sur de la capital del Valle, y esta en el sector del Oriente, conocido como la Colonia Nariñense, se destacaron por el alto número de personas congregadas. En una fue necesaria la intervención del SMAT. Ya están tirando botellas. Cuando llegamos, la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional, nos encontramos que había una conocida afrorrumba, que era una gran aglomeración, y por supuesto procedimos a desactivarla. Por otro lado, en las vías del Valle, la Policía de Carreteras impuso 435 comparendos a conductores por infringir el aislamiento, entre ellos 4 vehículos que prestaban servicio público sin autorización sobre la vía al mar. Ha dispuesto de 16 áreas de prevención vial, donde se vienen generando controles en la informalidad, en el transporte, igualmente dando recomendaciones de seguridad. Por las vías del departamento se movilizaron al menos 67.000 vehículos este puente festivo. Y también este fin de semana en Soledad, junto a Barranquilla, fue atacada a piedra una clínica por los familiares de un paciente que falleció por COVID-19. La exigencia de un acta de defunción física con la certificación de las causas del deceso de un paciente con COVID-19 alteró a los familiares del fallecido. De inmediato, atacaron a médicos de la UCI en donde se encontraba el paciente y la fachada de la clínica. Se comienza a generar un malestar por el parte del familiar, el cual agrede a la doctora en turno. El vigilante de la institución sube a la unidad, controla los hechos y el familiar le informa a los demás familiares que se encontraban en la parte de afuera de la institución que tienen ese impasse y ellos comienzan a levantar a piedra a la institución. Los familiares eran conscientes de las condiciones de salud del paciente. Cada vez que ellos vienen se les hace la información y el cuerpo médico les entrega el avance que están teniendo. El paciente ingresa el día sábado alrededor de la noche por la sala de urgencia para atención de COVID, ya que presentaba la sintomatología referida. Por fortuna, solo se presentaron daños materiales. A la clínica actualmente lo que son vidrios de la sala de espera y la puerta principal que resultó partida. El hombre que destruyó la fachada de la clínica fue capturado por la policía. Y también en Atlántico, en Puerto Giraldo, se registró otro ataque contra la policía cuando era atendido un llamado de la comunidad alertando sobre una especie de parranda en plena calle. En el lugar, los uniformados encontraron un grupo de personas sin la debida protección de bioseguridad, violando todas las disposiciones de la cuarentena, sin tapabocas y consumiendo licor. Tras ser requeridos por las autoridades, reaccionaron violentamente agrediendo a piedra a los policías y soldados que llegaron a adelantar el procedimiento de control. Con 39 personas fallecidas entre ayer y hoy por coronavirus, Atlántico se constituye en el departamento donde se registran más de la mitad de los decesos ocurridos en las últimas 24 horas en todo el país. Hoy se conoció el fallecimiento de 39 personas en el departamento, es decir, el 53% de los 73 decesos del país se produjeron en Atlántico. La triste estadística de hoy registra 20 muertes en Barranquilla y 19 en los municipios. De estas últimas, 14 fueron en Soledad, que en la fecha tuvo más fallecidos que Bogotá. Mientras las cifras de casos positivos de COVID-19 aumentan, la indisciplina social se mantiene. Durante el fin de semana fueron cerrados en Barranquilla 30 establecimientos por violar el toque de queda y la ley seca que rigen en la ciudad hasta las 5 de la mañana de este martes. Hemos trasladado a más de 200 personas a la UCJ. Asimismo, hemos impuesto más de 400 comparendos a personas que siguen insistiendo en infringir las normas sanitarias. En medio de la pandemia, con la ocupación del 80% de las camas UCI, el alcalde recibió este lunes 25 ventiladores del gobierno nacional para seguir fortaleciendo la adecuación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Los vamos a ir trasladando donde sea necesario. Ya están siendo entrenados y han sido entrenados nuestro personal médico para poder utilizarlos. El departamento llegó a los 16.229 casos positivos de COVID-19. Otro fue el panorama en ciudades como Medellín, donde según la policía no se produjeron muertes violentas durante la celebración del Día del Padre. Con el reporte de 0 homicidios durante la celebración del Día del Padre en Medellín, las autoridades aseguran que la reducción de muertes violentas fue de un 100%. El año pasado, para la misma fecha, la celebración del Día del Padre finalizó con 6 casos de homicidio. Entonces eso es una
primero que todo una muy buena noticia que debemos dar por el buen comportamiento. Entre tanto, hoy en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín, se presentó un incidente en el que 2 agentes de tránsito resultaron heridos luego de que un motociclista los arrollara cuando intentaban huir de un procedimiento de control. La alcaldía de Medellín rechaza rotundamente la agresión presentada el día de hoy contra nuestros agentes de tránsito mientras se realizaba un control en las vías. El llamado es al respeto a la autoridad en las vías de la ciudad. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para determinar responsabilidades basada en las imágenes. Reconocidas organizaciones médicas advirtieron hoy sobre las consecuencias que podría traer una nueva jornada de aglomeraciones y tumultos, como la registrada en el primer día sin IVA. En un comunicado, 3 de los más representativos gremios médicos del país advierten sobre las consecuencias negativas de las aglomeraciones registradas el pasado viernes con ocasión del día sin IVA. Según los médicos, esto conlleva a un mayor número de contagios, lo cual ocasionará un colapso de las unidades de cuidado intensivo. Como gremio médico rechazamos enfáticamente y de forma vehemente el comportamiento irresponsable que tuvo la población el pasado 19 de junio. No hay derecho a ese comportamiento, a que se hayan violado todas las normas de bioseguridad. De otro lado, hoy el Ministerio de Salud difundió por redes sociales este mensaje en el que se aconseja a los abuelos no visitar a sus nietos para evitar mayor propagación del virus. Es tradicional que un abuelo vaya al colegio, vaya a la casa, cuide a los nietos. En este caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la población infantil tiene menos riesgo de mortalidad y de complicaciones, también son una población que puede transmitir igual y fácilmente la enfermedad. Tengamos calma, pero hagamos caso de las medidas preventivas porque ellos nos van a ayudar a hacer la contención de la enfermedad, a disminuir el riesgo de que esto sea un pico y por supuesto convertirlo en un valle. Lo cierto es que los médicos piden no bajar la guardia con las medidas de autoprotección en estos momentos en los que aumenta la ocupación de unidades de cuidado intensivo por el coronavirus. Violento balance del Día del Padre en Bogotá. Más de 3.400 riñas, 10 muertos y 138 fiestas clandestinas deja la celebración. Las riñas marcaron la celebración del Día del Padre en Bogotá. Se registraron 3.407. Eso quiere decir 142 cada hora. Esto requiere un debate cultural, un debate social, porque no podemos tener un policía al frente de cada casa, de cada ciudadano, para evitar que este virus se siga propagando. 6 personas fueron asesinadas el domingo y 8 resultaron lesionadas. En el caso de violencia intrafamiliar y delito sexual, el alcohol sigue siendo el principal desencadenante de este tipo de situaciones. Pese a la cuarentena, los bogotanos armaron fiestas clandestinas. 597 fueron apagadas por la policía y 138 de ellas en el Día del Padre. Que a puerta cerrada es el espacio perfecto precisamente para la propagación de COVID-19. 2.882 ciudadanos fueron sancionados por la policía por no usar el tapabocas o estar en la calle sin justificación. Y justamente a esta hora nos atiende el secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero. Doctor Acero, muy buenas noches. ¿Cuál es el balance final de este puente festivo? Buenas noches, Luisa. Los días viernes, sábado y domingo de este año, comparados con el mismo fin de semana del año pasado, en términos de homicidios, lesiones y violencia intrafamiliar, se tuvo el siguiente resultado. El año pasado ocurrieron 11 homicidios, este año ocurrieron 10, una reducción del 9%. En términos de lesiones personales, pasamos de 308 casos el año pasado, en esos 3 días, a 29 este año, con una reducción del 91%. Y en términos de violencia intrafamiliar, casos reportados y denunciados, pasamos de 323 a 24, una reducción del 93%. Secretario, ¿qué información oficial se tiene hasta ahora sobre el robo de un edificio en el norte de Bogotá? ¿Ya se sabe algo de los autores? Se ha hablado incluso de la participación de las disidencias de las FARC. ¿Qué se sabe hasta el momento? En este caso, desde el día sábado, la policía y la fiscalía asumieron la investigación criminal. Se hicieron entrevistas no solamente de las víctimas, sino de varios residentes del edificio y vecinos cercanos, así como se recogieron las grabaciones que existían de las cámaras de video de este edificio y del entorno.
Con ese material, tanto la policía como la fiscalía vienen trabajando precisamente para dar con los responsables de este hecho. Hasta el momento no he tenido información sobre resultados, es un proceso de investigación que hay que esperar a que se desarrolle y entregue finalmente resultados. Respecto a que existiera la participación de disidencias de las FARC, no existe ningún indicio o información que hacia allí apunten sobre los responsables de este hecho. Secretario, también quiero aprovechar para preguntarle acerca de las medidas que se piensan tomar a propósito de los análisis que dicen que el consumo de licor es el que dispara la violencia intrafamiliar. ¿Ya se ha pensado, por ejemplo, en poner una ley seca, así sea sectorizada? Hasta el momento, la Administración Distrital no ha pensado en ningún tipo de ley seca, ni general ni sectorizada. Estamos atendiendo de manera rápida y oportuna cada uno de estos hechos que se presentan en la ciudad, con la participación de la Policía, la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Integración. Pues, doctor Acero, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche. Preocupación en el Ejército por la propagación del coronavirus en un batallón de Barrancabermeja, Santander, donde este fin de semana se llegó a 104 el número de soldados contagiados. Los militares llegaron al batallón en los últimos días de mayo. Después de evidenciar algunos síntomas, se hicieron las pruebas y se confirmaron los contagios. Haciendo el tamizaje total de estos 123 soldados regulares, se confirmó el día de ayer 77 casos más como positivos. Los soldados están estables y bajo constante monitoreo médico. Por su condición física, están estables, asintomáticos y en buen estado de salud. Los soldados contagiados no han tenido contacto con la población de Barrancabermeja. Desde el inicio de la pandemia se han descubierto contagios masivos en batallones de Amazonas, Nariño, Arauca y Atlántico. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el occidente de Cali. Una persona falleció y otras 3 resultaron heridas. La prueba de alcoholemia a uno de los ocupantes del vehículo resultó positiva. Impresionante. Así quedó este vehículo particular luego de que el conductor perdiera el control, rodara varios metros por una pendiente y cayera sobre otro automotor. El accidente cobró la vida de una persona de 25 años. Un vehículo particular pierde el control, cae sobre otro vehículo en una vía que está un poco más abajo en el sector cercano a la iglesia de Terrón, Colorado, resultando una persona muerta, 3 personas ocupantes de ese vehículo lesionados, uno de ellos de gravedad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la prueba de alcoholemia practicada a uno de los ocupantes resultó positiva. El conductor del vehículo no fue posible realizarle la prueba, dadas las lesiones que presentó, fue trasladado inmediatamente al centro médico. En lo corrido de este lunes festivo, se han presentado 3 siniestros viales con lesionados en Cali. Y otro accidente se registró esta tarde en las carreteras del Cauca. 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. El hecho ocurrió en jurisdicción de Suárez, cuando un bus escalera se salió de la carretera y rodó por un abismo. Los 5 ocupantes del automotor saltaron al percatarse de la situación, pero solo 3 lograron sobrevivir. Los heridos permanecen en el hospital local. Y ante un juez fueron presentados 2 supuestos disidentes de las FARC, que según el ejército están implicados en la muerte violenta de 6 soldados la semana pasada. Según el ejército, los 2 capturados fueron identificados como alias Yaritza y alias Carlos, integrantes de la disidencia de las FARC Estructura 40. A los detenidos les incautaron armas cortas, prendas de vestir militares, equipos y códigos de comunicación. Estos individuos, al parecer, están vinculados al grupo armado organizado residual Estructura 40, que desafortunadamente causó el asesinato vil de nuestros 6 héroes de la patria. Simultáneamente en la zona fue descubierto un laboratorio para el procesamiento de cocaína, ubicado en la vereda del Capricho de San José del Guaviare. Según el ejército, la producción de este laboratorio le aportaba 500 millones de pesos semanales a la disidencia de las FARC. Otro homicidio de un líder de restitución de cultivos ilícitos ocurrió en las últimas horas. Esta vez en Tarazá, Antioquia. El crimen habría sido cometido por la banda Los Caparros. El cuerpo de Ier Adán Lopera lleva 7 días abandonado en zona rural de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Adán Lopera se suma a la larga lista de líderes sociales asesinados en el primer semestre del año. La víctima era beneficiario del Programa Nacional Voluntario de Cultivos de Uso Ilícito y miembro de la Asociación del Bajo Cauca.
detrás del crimen de Dier Adán Lopera estaría la banda de los Caparros. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 32 líderes sociales han sido asesinados y otros 45 están en proceso de verificación. Según cifras de la Consejería para los Derechos Humanos, el Cauca es el departamento donde más líderes sociales han sido asesinados con 8 casos, seguido por Putumayo y norte de Santander con 5 casos, Huila 4 líderes asesinados, Valle 3, Boyacá 2 y Antioquia, Bolívar, Chocó, Tolima y Cesar, cada departamento con un líder asesinado. En 17 departamentos y 85 municipios empezará la aplicación de una estrategia nacional para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes. A través del Fondo Multidonantes para el Sostenimiento de la Paz se consiguieron 13.000 millones de pesos para el programa que será presentado en 2 semanas. El nuevo programa, que lidera la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, cuenta con el respaldo del despacho de la primera dama María Juliana Ruiz, el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Y la Fuerza Pública rescató a 2 transportadores secuestrados por las disidencias de las FARC en Arauca. Los 2 hombres estaban secuestrados hace una semana. Por su liberación se le exigían a la empresa transportadora 200 millones de pesos. La Justicia Especial para la Paz advirtió que las obras que están contratando algunos alcaldes para ampliar la capacidad de los cementerios no pueden afectar la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto, ni tampoco a las víctimas de los falsos positivos. Los cementerios de decenas de municipios del país están en obra. Las autoridades locales necesitan ampliar la capacidad para una eventual emergencia por muertes a causa del coronavirus. La JEP advirtió que esas obras no pueden incluir las zonas donde hay cuerpos de personas muertas en el conflicto. Uno de los mayores riesgos que se presentan con la actual emergencia sanitaria consiste en que los cuerpos de las personas no identificadas relacionadas con el conflicto armado que se encuentran en los cementerios del país sean indebidamente removidos con el fin de inhumar a quienes fallezcan a causa del COVID-19. La advertencia acobija principalmente a los municipios donde la JEP ya está haciendo búsquedas, como el de Dabeiba, Aguachica, San Onofre y Simití. Es momento de hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero ya regresamos con más información. El senador barranquillero laureano Augusto Acuña dio positivo por COVID-19. Comenzó la temporada de huracanes en el Caribe. El IDEAM advierte posibles efectos en las costas colombianas. Seguimos con la información en Noticentro 1 CMI. Hoy el Ministerio de Educación insistió en el esquema de alternancia para el regreso paulatino a clases presenciales en los colegios, a pesar de que el 89% de los padres de familia se rehúsan a enviar a sus hijos a las aulas por temor al COVID-19. Al participar en un foro virtual organizado por la Corporación Andina de Fomento CAF, la viceministra de Educación de Colombia, Constanza Alarcón, reveló que el gobierno nacional va a insistir en un retorno progresivo a la presencialidad en los colegios del país. Se puede empezar a hacer un retorno progresivo, lo hemos llamado en un esquema de alternancia, a partir de agosto. Estamos pensando principalmente en aquellas zonas, aquellas regiones del país, por ejemplo, no COVID, o donde la pandemia puede tener otro tipo de comportamientos, porque aquí la curva regionalizada se comporta de manera muy distinta. En el mismo foro, la funcionaria anunció que en las grandes ciudades es posible que el año escolar termine bajo el actual modelo virtual, dado que es más riesgoso el retorno a clases presenciales. No estamos hablando de las ciudades grandes donde en este momento hay mayor afectación, muy seguramente ahí vamos a tener que permanecer todo el año en trabajo académico en casa, pero hay que responder a la diversidad. Entonces lo que hicimos fue marcar el mapa, darle flexibilidad a que cada una de las secretarías de educación lo pudieran pensar. Asociaciones de padres de familia insistieron en rechazar la idea de volver desde agosto a las clases presenciales, aún bajo el modelo de alternancia que plantea el Ministerio de Educación. Inclusive he invitado al presidente, a usted ministra, a todos los altos funcionarios del gobierno,
los congresistas, los presidentes de las cortes, manden sus hijos y sus nietos y hacemos el ensayo. Si el piloto nos da resultado y no pasó nada en las escuelas y colegios, pues enviamos a todos nuestros hijos, pero creo que no vamos a arriesgar y esa es la petición de los padres de familia. Se calcula que en Colombia hay más de 9.700.000 niños matriculados en colegios y escuelas que están pendientes de lo que sucederá en el segundo semestre del año. El senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, dio positivo en prueba por COVID-19. Por ahora, el congresista permanece bajo aislamiento. A través de un comunicado se confirmó que el senador barranquillero perteneciente al Partido Conservador, Laureano Acuña, fue diagnosticado con coronavirus. El congresista, que presentó síntomas desde el pasado jueves, se le practicó la prueba de COVID-19 y después de 48 horas de espera, hoy se recibió el resultado, el cual dio positivo. De acuerdo con el senador, desde los síntomas se aisló completamente y no permitió salida ni entrada de ninguna persona a su vivienda. En este momento el congresista se encuentra en proceso de aislamiento, pero recibiendo los tratamientos correspondientes y un monitoreo permanente, ya que el parlamentario tiene problemas coronarios. Acuña, que desconoce cómo adquirió el virus, hizo un llamado a la comunidad en general a no salir de casa para preservar la salud de la ciudadanía y evitar una mayor propagación. Tras finalizar sus sesiones, empieza la puja política por definir el próximo presidente del Congreso, que por acuerdo de alternancia le corresponde al partido Cambio Radical. El senador Arturo Char, que actualmente enfrenta una indagación en la Corte Suprema, se perfila como el seguro próximo presidente a partir del 20 de julio. En las sesiones virtuales que culminaron el sábado, se aprobaron 18 conciliaciones de proyectos que pasan a sesión presidencial, entre los que figuran el trabajo para adultos mayores y la protección en materia laboral a las personas prepensionadas. También pasó el proyecto que regula el pago anticipado de amnistía a los deudores de multas de tránsito y el más sonado, que fue la prisión perpetua para violadores de niños. Usted dice que muy extraño. Las autoridades en Antioquia reportaron que más de 100 viviendas y más de 400 personas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que cayeron sobre 9 municipios del nordeste y oriente del departamento. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en 9 municipios del oriente y nordeste antioqueño, varias quebradas desbordadas, pérdida de enseres en viviendas, caída de árboles y destechamientos fueron algunas de las afectaciones. Los municipios de Marinilla y El Santuario vivieron los momentos más dramáticos, pues el agua superaba el metro de altura. En este momento presentamos afectaciones en 7 municipios del oriente antioqueño. También hay una gran afectación por una creciente y desbordamiento de un río en el municipio de Vegachi, el cual genera la inundación de muchas viviendas. En total, 400 personas resultaron damnificadas y 100 viviendas sufrieron afectaciones. El DAPAR mantendrá activo el dispositivo para requerimientos de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres y así destinar ayudas. Y el IDEAM alertó sobre la llegada de la temporada de huracanes en algunas zonas de la costa Caribe. También habrá lluvias intensas, en especial en el centro del país. Esta imagen satelital muestra la forma como se está comportando el clima por estos días en el Caribe y en parte del territorio colombiano. Según el IDEAM, ondas tropicales asociadas al inicio de la temporada de huracanes y provenientes desde las costas de África influyen en las recientes lluvias registradas en el norte y centro del país. Esta situación que proviene del Océano Atlántico y del Mar Caribe al norte del territorio nacional, especialmente en la región Caribe y en algunos casos en la región de la Orinoquia, donde va a significar incrementos progresivos y significativos de las precipitaciones. Además de ello, en la región Caribe vamos a tener afectación por incremento del viento, en la velocidad y eventualmente también la altura del oleaje. El IDEAM recomendó estar alerta, especialmente en la costa Caribe y en el archipiélago de San Andrés, frente a posibles tormentas que se puedan presentar incluso con descargas eléctricas. Como es habitual, la temporada de huracanes en el Caribe se puede extender hasta septiembre. Y hoy se confirmó que Cartagena se alista para la reapertura gradual de las playas. La propuesta, que viene siendo trabajada desde hace un mes, contempla estrictos protocolos de bioseguridad tanto para las playas como para el transporte náutico y marítimo turístico. Básicamente, en el protocolo de playas tenemos que va a ser ocupada una tercera parte de la playa. Antes una persona ocupaba 4 metros cuadrados, ahora debe ocupar una sola persona 10 metros cuadrados. Para el caso de Cartagena, el gremio turístico señala que se ha venido preparando y está listo para la reapertura de este tipo de espacios en la ciudad.
Por eso el borrador que ha entregado la DIMAR, que ha venido construyendo no solo con nosotros, sino con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será sin duda alguna una herramienta importante a la que tenemos que aterrizar para la utilización de nuestros espacios públicos, para esa reactivación de las actividades turísticas en Cartagena. Las actividades como los masajes, las ventas ambulantes, el careteo y el tránsito por la playa quedarían prohibidos. Además, los menores de 12 años y mayores de 70 tendrán restringido el ingreso. Entre tanto, solo se podría ingerir hasta 4 bebidas alcohólicas. El protocolo en este momento está para aprobación por parte del Ministerio de Salud y es el que regiría a nivel nacional. En este puente que termina, más de 1.800 conductores fueron sorprendidos paseando por las carreteras del país, violando la cuarentena. Uno de los departamentos con mayor número de sancionados fue Cundinamarca. Precisamente a esta hora nos atiende desde Soacha, sobre la entrada a Bogotá por el sur, el comandante de tránsito del departamento, coronel John Vargas. Coronel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el balance final de las carreteras de Cundinamarca durante este puente festivo? Hola Luisa y televidentes, muy buenas noches, Dios y Patria. Producto de las actividades de control durante este fin de semana de puente festivo del Sagrado Corazón, la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca impuso 179 órdenes de comparendo con 172 vehículos inmovilizados a conductores que de forma irresponsable decidieron no cumplir las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y la restricción a la movilidad en el departamento. También fueron sorprendidos 81 biciusuarios que también decidieron incumplir la medida y se les aplicó la orden de comparendo a los mismos. De igual forma, fueron impuestas 12 órdenes de comparendo, también con vehículos inmovilizados, a conductores por ejercer el transporte informal. Coronel, ¿cuáles fueron los corredores viales de Cundinamarca en los que se halló la mayor cantidad de conductores paseando? Las vías del departamento en las que evidenciamos mayor número de conductores infringiendo las medidas restrictivas fueron la vía Bogotá-Tunja, Bogotá-Villeta y Bogotá-Girardot. En estas vías especialmente se impusieron la mayoría de órdenes de comparendo y se inmovilizó la mayoría de vehículos. Coronel John Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Y justamente uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, en Soacha, se impuso para esta semana el pico y cédula y el pico y género para evitar aglomeraciones en el transporte público y en el sector comercio. El alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga, afirmó que durante esta semana se llevará a cabo un pico y género y pico y cédula para todos los ciudadanos. Entre semana, el pico y cédula y pico y género para hacer vueltas bancarias, para ir a hacer mercado, lo tendremos de la siguiente manera. De martes a viernes tendremos el día martes las cédulas 0, 1, 2, 3 y 4. 5 cédulas diarias como veníamos esta semana. El día miércoles 5, 6, 7, 8 y 9. Y así cada día 5 cédulas podrán salir. A su vez se tendrá que cumplir el denominado pico y género. Las mujeres en la mañana, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y los hombres desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Ayúdenos con todos los protocolos de bioseguridad. Esta medida se llevará a cabo en el municipio de Soacha, Cundinamarca, del 23 al 28 de junio. Esta tarde la Contraloría General lanzó más de 130 alertas sobre retrasos, suspensiones y otras situaciones que tienen en riesgo a grandes obras de infraestructura del orden nacional. De los 18.11 billones de pesos bajo la lupa de la Contraloría, 17.2 corresponden a 9 proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura. En el 80% de los proyectos, el avance de la obra es inferior al 70%. Al respecto, se han generado 131 alertas por un valor de 17 billones de pesos en los distintos sectores: infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, infraestructura terrestre e infraestructura aeroportuaria. En cuanto a la infraestructura en salud, están vigentes 4 alertas por obras consideradas en alto riesgo, que suman un valor de 62.459 millones. Estamos hablando del departamento del Cauca, donde en el Hospital Francisco de Paula Santander se presenta apenas un avance del 29%, o el Hospital Universitario de Santander, cuyo avance no supera el 70%. La Contraloría también reveló que la emergencia por el coronavirus llevó a suspender obras públicas contratadas por más de 4 billones de pesos.
En la actual situación por el coronavirus, más de un 25% de los hogares en zonas rurales carecen de agua potable. La Comisión de Regulación de Agua hizo un llamado urgente para no desperdiciar este recurso vital para protegerse. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el director de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Diego Felipe Polanía, reveló qué porcentaje de la población no tiene acceso a agua en plena pandemia. Además, se explica por qué en algunos sectores están llegando más caros los recibos y hace un llamado al uso racional del recurso. Doctor, se estima que un 28% más o menos de la población rural no tiene acceso a agua potable. ¿Cómo hacen esas personas para enfrentar esta pandemia? Cuando nos vamos al sector urbano, estamos hablando de que más o menos el 98% de la población tiene agua. Sin embargo, en el área rural, estamos hablando de que cerca del 72% de la población tiene agua. Y si a eso le sumamos soluciones alternativas, estamos diciendo que más o menos el 25% de la población rural no tiene acceso al servicio de acueducto. Entonces tiene que abastecerse de otra forma, y eso es muy importante porque entendemos que para atender y contrarrestar la emergencia, pues el tema del lavado de manos y de tener acceso a agua segura y agua limpia, pues es indispensable para poder controlar la pandemia. Hay mucha gente que por problemas económicos, porque perdió el empleo en esta pandemia, se ha colgado en el pago de las facturas. ¿Esto cómo ha impactado a las empresas de acueducto? Tenemos información de cerca de 15 a 25% del recaudo de los prestadores en los primeros meses de la emergencia sanitaria se han visto afectados. Entonces, lo que también se ha venido reiterando desde el gobierno es la habilitación de líneas de crédito específicas para que los operadores puedan acceder a flujo de liquidez que les permita además trasladarle la posibilidad de financiar y diferir el pago en diferentes meses y a diferentes tasas a los usuarios. El recurso básico para enfrentar la pandemia es, por supuesto, el agua potable. ¿Hay suficiente agua para enfrentar esta contingencia en el país? Nos toca en este momento abocar a la solidaridad de las personas para que sean racionales y usen bien el agua. En ciertos territorios colombianos donde hay estrés hídrico, podríamos vernos abocados a una situación muy difícil si la gente consume irracionalmente y no hay agua disponible para todos. El director de la CRA dijo que en ciertas regiones del país las lluvias han estado por debajo de lo esperado. Por eso el uso racional del agua por estos días es indispensable para evitar problemas de abastecimiento. Se complica la situación política en Armenia. Sumado a la suspensión del alcalde electo José Manuel Ríos, ahora el Consejo Municipal ha comenzado a reversar decisiones de la administración municipal. A los malos manejos administrativos durante el COVID-19, que hoy tienen en jaque la situación político-administrativa de la capital quiniana, se le suma el otorgamiento de facultades casi dictatoriales, como lo han manifestado empresarios y autoridades políticas que a través del plan de desarrollo se le conceden al alcalde encargado Jorge Fernando Espina Gómez, o en su defecto de levantarse la suspensión al alcalde electo José Manuel Ríos Morales. Lo que pedimos es que de aquí en adelante no nos suelten, no suelten al Consejo de Armenia, no suelten a la Asamblea Departamental. Creo que si ustedes nos acompañan con una veeduría fuerte y profunda frente a cada acción de líderes políticos de la región, sumado a que nosotros los grupos empresariales sigamos de la mano con lo público, trabajando en equipo, creo que podremos cambiar la historia del departamento. Además de la indignación de gremios comerciales y empresariales, también actores políticos piden que el gobierno nacional no abandone esta zona del país. Ese plan de desarrollo es una vergüenza y tiene grandes problemas, entre ellas algo que quiero denunciar, y es que ese plan de desarrollo contiene el otorgamiento de unas facultades extraordinarias, yo diría que dictatoriales, para que el alcalde haga prácticamente lo que quiera sin necesidad del control del Consejo Municipal. Piedad Correal es defensora del pueblo y quien fue la mayor contrincante en las elecciones frente al hoy alcalde suspendido de Armenia, manifestó a CMI que las últimas fueron campañas sucias que a la luz de los ciudadanos vaticinaban la corrupción y los entuertos políticos que hoy padece la ciudad. Por ahora se espera el fallo dentro del proceso judicial que adelanta el alcalde electo Ríos Morales y un mayor control sobre las situaciones del hoy alcalde encargado Ospina Gómez.
El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, propone compras por vía electrónica para productos como electrodomésticos en la próxima jornada del Día Sin IVA, el viernes 3 de julio. La positiva jornada en materia económica, pero la preocupación por las aglomeraciones en la primera jornada del Día Sin IVA llevaron al comercio organizado a lanzar propuestas para evitar dicho fenómeno. Entre ellas, promover las ventas en un 100% de productos como electrodomésticos y tecnología a través del e-commerce. Para FENALCO, la comercialización de estos productos es más sencilla, ya que mantienen garantía. Vamos a hacer que el Día Sin IVA próximo, todo lo que sea electrodomésticos y tecnología, solamente se vaya por canales electrónicos, es decir, por plataformas digitales. Y todas las demás categorías, para que beneficien a los pequeños y a los medianos empresarios y a todos los estratos de la población, hacerlo presencialmente y por comercio electrónico. El dirigente plantea horarios diversos para la segunda jornada sin IVA el próximo 3 de julio. Hacer horarios definidos para mayores de 60 años, para hombres y para mujeres, distribuidos a lo largo de las 24 horas. Se espera un impulso en materia de consumo y mejorar los ingresos del sector comercio. Y hoy la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció la aprobación de recursos para proyectos de energía en distintas regiones. Los recursos aprobados suman 122.000 millones de pesos para proyectos de energía y agua potable en 8 departamentos del país, beneficiando a 5.000 familias en zonas vulnerables. Para energía se desarrollarán 9 proyectos, mientras que para agua se contará con 4 iniciativas. La aprobación de recursos corresponde a LOCAT Paz, que contempla regalías. Estos proyectos se suman a otros que están en marcha y que permitirán que 18.500 familias tengan energía eléctrica por primera vez en 18 departamentos del país. La funcionaria destaca los recursos para el desarrollo de las regiones. Se traducen en obras que generan equidad, paz y desarrollo en las regiones más recónditas de Colombia. En lo corrido del año, LOCAT Paz ha aprobado proyectos por más de $500 millones para poblaciones de 170 municipios. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca revivir las exportaciones de tapabocas tras el aumento en la producción de estos elementos de bioprotección desde distintas empresas colombianas. A través de un proyecto de decreto, el gobierno retomaría las exportaciones de tapabocas, ya que a la fecha se tiene la suficiente oferta para cubrir la demanda a nivel nacional. Y es que en parte la alta producción del insumo por parte de las empresas textileras lograron cobijar el territorio nacional en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus. Por ello, el Ministerio de Comercio evalúa la reapertura de las ventas externas de este producto ante la necesidad de varios países, sobre todo en Centroamérica, por este insumo. De acuerdo con la evaluación del Gobierno Nacional, estas exportaciones representan algo más de $8 millones. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció el retorno de más de 51.000 trabajadores en los proyectos de obras públicas concesionados. Un nuevo reporte de la Agencia Nacional de Infraestructura muestra que 51.903 trabajadores han retomado sus labores de los 59.769 que se proyecta cuando se complete el 100% de la reactivación del sector. A la fecha, 46 proyectos recibieron aprobación de sus planes de reactivación, de los cuales 44 ya iniciaron obras, dando un gran impulso a la economía nacional. Convirtiéndose este sector en uno de los principales sectores que apoyan la reactivación de la economía con ocasión de lo que ha sufrido por la pandemia del COVID. El gobierno coordina con las alcaldías los procesos de reactivación para garantizar los protocolos de bioseguridad. Es importante mencionar que desde el 27 de abril este gobierno le ha apostado a reactivar tanto los proyectos de infraestructura como el empleo que ellos generan. En los próximos días se habilitarán los proyectos restantes. El precio del dólar se mantiene estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Por ser día festivo en Colombia, la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1.733 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.430 pesos. Un euro cuesta 4.198 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 95,95 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.140 pesos. El gobierno de Nicolás Maduro inició una ofensiva legal por la liberación de Alex Saab, el empresario colombo-venezolano preso desde hace 12 días en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de ser el testaferro del mandatario venezolano.
Como grave e inaceptable fue catalogada por el gobierno de Nicolás Maduro la detención del empresario colombo-venezolano Alex Saab, quien fue arrestado el pasado 12 de junio cuando su avión que se dirigía a Irán se detuvo por combustible en una isla de Cabo Verde. Esto debido a una circular roja emitida por la Interpol a petición de Estados Unidos, que lo procesa por delitos de lavado de activos e incluso lo cataloga como el testaferro de Maduro. Como respuesta, el chavismo empezó una arremetida diplomática y judicial para lograr la liberación de Saab, que según la embajada venezolana en Cabo Verde era un enviado especial con inmunidad diplomática en una misión que buscaba comida y medicina para mitigar los efectos del coronavirus en la nación petrolera. Es por ello que el gobierno de Maduro tildó el hecho como una violación del derecho internacional, de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de otro país. Venezuela también envió un equipo legal para asistir a Saab, quien contrató un poderoso abogado para evitar la extradición y presentó una solicitud de habeas corpus ante el Supremo Tribunal de Justicia del país africano para pedir su libertad. El presidente Donald Trump precisó que se reuniría con Nicolás Maduro únicamente para discutir su salida del poder, después de la polémica que estalló por unas declaraciones en las que pareció abrir la puerta para un encuentro con Maduro. Por su parte, Maduro concedió unas declaraciones en las que no descartó la posibilidad de un encuentro respetuoso entre los dos. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder. Con esta contundente afirmación, el presidente Donald Trump intentó deslegitimar sus propias palabras después de que en una entrevista aseguró que estaba abierto a reunirse con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Trump tuvo que aclarar su posición en medio de la fuerte polémica que encendió la posibilidad de un encuentro, especialmente después de que el multimillonario reconoció que no confía plenamente en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Washington y más de medio centenar de países. El mandatario estadounidense puso en entredicho la estrategia mantenida durante el último año y medio y asestó un duro golpe a Guaidó, que afronta su etapa más compleja en medio de duros cuestionamientos internos y externos, pese a que desde la Casa Blanca aclararon que no ha perdido la fe en el líder opositor para que saque a Maduro del poder. El Papa emérito Benedicto XVI regresó a Roma tras su inesperado viaje a Alemania para visitar a su hermano mayor, que se encuentra en delicado estado de salud. Tras un sorpresivo viaje a su natal Ratisbona, Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, regresó al Vaticano después de 5 días en los que visitó a George Ratzinger, su hermano mayor y quien está gravemente enfermo. Durante su estancia en Alemania, Benedicto tuvo que realizar todos sus desplazamientos en silla de ruedas y en un vehículo especial para personas con discapacidad. Y aunque a su regreso a los jardines vaticanos se le notaba contento al saludar a la gente, el Papa emérito se ve muy frágil a sus 93 años. El inesperado viaje de Benedicto se realizó gracias a la ayuda del Papa Francisco, quien organizó toda la logística en menos de un día, cuando el pasado miércoles llegó la noticia del agravamiento del estado de salud del hermano de su sucesor. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia del coronavirus continúa en aumento, por lo que pidió que se acelere la producción de dexametasona para tratar a los pacientes más graves. A pesar de que muchos países en Europa ya disfrutan de su nueva normalidad, la OMS advirtió que la pandemia continúa acelerándose. En tan solo 8 días informó de 1 millón de contagios nuevos. Globally, the pandemic is still accelerating. It took more than 3 months for the first 1 million cases to be reported. The last 1 million cases were reported in just 8 days. But we know the pandemic is so much more than a health crisis. It's an economic crisis, a social crisis, and in many countries, a political crisis. Según la organización, la vacuna contra el COVID-19 solo estará lista en 2 años y medio, por lo que pidió aumentar la producción de dexametasona, el esteroide que ha resultado eficaz para tratar los enfermos más graves. Y ya son más de 9 millones de personas infectadas en el mundo con COVID-19. Estados Unidos continúa siendo el país con más casos confirmados. En el mundo ya son más de 9 millones de contagios y 470.000 muertes por coronavirus. Estados Unidos continúa siendo la que encabeza la lista de países más afectados por la pandemia. Hoy superó las 120.000 muertes por coronavirus y ya alcanzó los 2.290.000 contagios. El foco de la pandemia en el país norteamericano se ha desplazado de la golpeada costa este a los estados del Cinturón del Sol. El repunte de contagios en estados como California, Florida, Texas y Arizona ha vuelto a disparar la cifra global. En América Latina la pandemia ya superó la barrera de los 2 millones de infectados, de los cuales más de la mitad se concentran en Brasil.
el foco de COVID-19 más activo a nivel mundial, con más de 1 millón de casos confirmados, mientras la fatalidad en el gigante suramericano alcanzó los 50.600 decesos. Chile reportó este lunes 4.608 nuevos casos de coronavirus, con los que el total de diagnósticos confirmados llegó a 246.963 y se mantiene en el alza el número de pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. No se pierda mañana en Función Estelar Protegiendo al Enemigo. Y a las 11 de la mañana nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz noche!